Amigas de Madreando, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio de Madreando. Hoy vamos a platicar acerca de esos consejos para mamás primerizas que a nosotros nadie nos dio. Y hoy queremos compartirlos con ustedes. ¿Cómo están? Ay, bien, aquí ojalá que no se nos olvide nada. Ay, ¿verdad? Porque La qué lista. rabia estar ahí y decir, pero porque nadie me dijo que la lactancia iba a ser tan dura, por ejemplo. Ajá, entre muchas otras cosas. Exacto, sí, pero a ver, ¿qué cosas no te dijeron a vos que hubieras deseado que te dijeran? Sabes que los cambios de humor. Yo siento que nosotras como mujeres siempre estamos lidiando con eso. Lógicamente dependemos de nuestras hormonas y eso hace que no podamos tener una personalidad estable y nítida, sino que dependiendo del ciclo del mes, pues lógicamente vamos a estar de buen humor o de mal humor, pero en el embarazo, Madre Santa, bueno, yo no sé cómo te fue a ti, pero yo he visto casos y en mi caso en particular me agarró también así como por llorar y yo nunca he sido sensible, nunca, o sea, no sensible de que no me importe nada, sino que no me rompo fácilmente para llorar y en el embarazo todo me hacía llorar y yo decía, ¿qué es esto tan extraño? Eso me hubiera gustado que me lo dijeran. A mí me hubiera gustado que me dijeran que fuera sin expectativas. Porque cuando uno está embarazada tiene demasiadas expectativas de todo. O sea, uno se imagina que van a ser la criatura y uno va a ser amor a primera vista y que va a dormir y que todo va a ser así como un cuento de hadas. Y no sale como un cuento de hadas. Hay mamás que si ven a su bebé y dicen, ay, el amor de mi vida. A mí me pasó con el primero que yo lo veía y lo veía feo. Y yo decía, ay, Dios mío, o sea, soy la peor mamá. O sea, y la gente está lindo y yo, o sea, está feo. Porque en mi cabeza yo tenía la expectativa de que yo lo iba a ver lindo. Y la realidad fue que no. El segundo lo vi lindo, ahora los dos son guapísimos. Pero la realidad es que mi bebé recién nacido, como muchos bebés, pues no son tan bonitos. Sí, y uno va con esa expectativa y me hubiera gustado mucho ir sin expectativas. Sí, es que de repente hemos pintado, no sé, ¿verdad? Hemos visto que en las películas sale del hospital y ya está así parada y haciendo sus quehaceres y de repente a mí nadie me dijo que uno se hinchaba del tamaño de un hipopótamo. O sea, es impresionante. En mi caso tuve tanta retención de líquidos que mi nariz parecía que iba a explotar. O sea, yo la tenía de aquí a acá y mis pies era algo impresionante. O sea, yo lloraba y le decía a mi esposo, es que tú crees que yo te pido un masaje porque quiero. No, era porque necesitaba mi masaje en los pies. Pero realmente los pies eran tamales, pero así como si estuvieran haciendo el tamal del año, o sea, gigantes. No, y qué bueno ese que dices, porque otra cosa que me hubiera gustado decir es que nace un niño, pero nace una mamá también. Y eso nadie como que lo dice, o tal vez lo dicen y no ponemos atención, no sé. Pero la realidad es que cambiamos por dentro y por fuera y necesitamos un periodo de acomodo. Sí. Y están todos pensando en el bebé, y nadie está pensando en uno, ni siquiera uno está pensando en uno. Y uno sí está pasando por un montón de cambios que sería muy bueno ponerles atención y entonces poner a la familia y todos, digamos, en línea y decir, ok, nace ese bebé, pero me ponen atención a mí también, porque yo voy a necesitar tal vez que me acompañen a ir al baño, tal vez voy a necesitar que me traigan agua, tal vez voy a necesitar que se lleven al bebé y me dejen dormir, o sea, ponerse de acuerdo desde antes. Eso me hubiera gustado. Sí, ¿sabes? Otra cosa que yo no sabía, la verdad, completamente ignorante en el tema, yo no sabía de los entuertos. ¿Sí sabes qué es eso? No. Bueno, entuertos, cuando uno está en el proceso de los primeros días de lactancia y el cuerpo se vuelve a acomodar, los órganos van para su lugar, lo hacen en la lactancia. Entonces, con esas primeras succiones del bebé, duele hasta el alma. Entonces succionaba y yo sentía donde todo adentro venía como un calambre y era que se iba acomodando. Wow. Pero yo sentía que solo me faltaba desmayarme porque un dolor más grande no había. Bueno, mi privilegio de no haber sentido eso fue que yo tuve cesáreas y después de las cesáreas me dieron una medicina que no la voy a mencionar. Yo también fui cesárea. Pero me dieron medicinas y entonces yo no sentía nada de eso. Ay, seguro las alargué, porque yo sí soy bien consentida y entonces yo le decía al doctor, ay, ¿puedo una semana más, por favor? Y el doctor, una semana más y ya. Sí. Bueno, eso puede ser, porque si yo fui cesárea, bueno, mi hija fue por cesárea también y sí, no sabía y no lo esperaba. Y yo, ¿pero qué está pasando? Me estoy muriendo. Y no, era un dolor inexplicable. Bueno, otra cosa es que cosas que ha dicho Pau a mí no me pasaron y cosas que yo he dicho seguramente Pau tampoco, ¿verdad? Entonces puede ser que ustedes con algunas digan, sí me pasó y con eso no,
pero estar consciente de que todas estas cosas le pasan a las mamás, ¿verdad? Sí. Y que todos somos diferentes. Otra cosa que uno escucha y que de repente no cree que le pueda pasar a uno es la depresión postparto. O sea, a mí me agarró en el sentido que agradezco que no me haya agarrado en contra de mi hija, me agarró en contra de mi esposo, y eso es algo que pasa. O sea, uno es así como que te odio, pero no te vayas de la habitación. Ya no te soporto, pero ¿a qué hora regresas de trabajar? Sí, a mí no me pasó depresión, pero sí como encuentros, ¿verdad? Y yo creo, mi teoría es que no estábamos durmiendo bien, o sea, ni mi esposo ni yo estábamos durmiendo bien, entonces lo mínimo que pasaba, aparte del llanto de mi hijo, pues nos ponía como, en alarma, como que usted hace una cosa y me enojo, ¿verdad? Pero porque los dos estábamos así de pelar cables, o bueno, estamos pelando cables, literal, del cansancio que teníamos, y eso es algo que nadie le dice a uno. Nadie, o de repente uno lo puede platicar con amigas, pero que ya son mamás, digamos, es que cuando uno coincide en etapas con las amistades, pues de repente es más fácil, sí. Pero cuando uno es la primera del círculo de amistades, es bien complicado tener algún tipo de experiencia, si no es por la mamá o la abuelita o las tías, que también pues obviamente fue tal vez en otro año y no coincidimos con las cosas. Y en esto de las expectativas, yo me acuerdo que yo pensaba que tener hijos iba a unir a la familia más bien, o sea, a unir al esposo y a la esposa. O sea, yo, no, es que el hijo, eso salva el matrimonio. Y todo lo contrario. Un hijo es la prueba absoluta para cualquier matrimonio. Exacto, o sea, nos pone a prueba al punto tal de que estamos a nada de pelar cables. Entonces sí, esas son las expectativas que uno tiene, esta criatura va a nacer y mi matrimonio se va a arreglar. Y es como, no, amiga, este bebé va a venir a poner a prueba lo que tengan. Sí. Así que eso me hubiera gustado también saber. Sí, la verdad que tenemos una lista infinita de cosas que contarles. Si usted es una mamá primeriza, gócese a su bebé. Yo tengo una última recomendación. A mí la lactancia me funciona un montón para bajar de peso. Hay gente que no la soporta. En mi caso fue una maravilla. Me bajó 15 libras más de cómo empecé el embarazo. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá y disfrute ser mamá, porque no hay nada más lindo al fin y al cabo que ver esos ojos que lo ven a uno con un amor incondicional, tarde, día y noche. Así que nos vemos en otro episodio de Madreando.